Siempre tenemos que considerar una oportunidad que tenemos cuando leímos en la palabra de Dios, en el libro de Esther, y habló de que tenía una única oportunidad de tener audiencia con el rey, y ella planeó perfectamente esa oportunidad. Planeó perfectamente qué iba a decir para no desaprovechar esa única oportunidad, porque tal vez sería la única oportunidad que tendría. Nosotros hoy no tenemos que vernos a lo mejor en esa misma condición. Hoy podemos entrar hasta el trono mismo de la gracia y pararnos ahí delante de Dios mismo y exponer nuestros casos y decir cuánto necesitamos de su intervención, cuánto necesitamos de una ayuda, cuánto necesitamos de una salida a nuestros problemas. Y a veces, muchas ocasiones, no tomamos en cuenta esto y dejamos que esos momentos se diluyan, se vayan, y después, cuando requerimos esa intervención, cuando requerimos esa palabra, cuando requerimos esa respuesta, pues nos damos cuenta que en su momento no supimos presentarla. Damos entonces gracias a Dios porque a pesar de que en muchas ocasiones hemos desaprovechado esta oportunidad, Él todos los días, todo el día, vuelve a abrir la puerta para que podamos acceder nuevamente a su presencia. Vamos entonces a aprovechar esta oportunidad que tenemos el día de hoy. Vamos a aprovechar esta oportunidad que Dios mismo nos da en este momento de llegar hasta su trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Demos la oportunidad de que Dios hable a nuestros corazones, de que Dios ministre con su palabra hasta lo más profundo. Dice, como una espada que llega hasta los tuétanos, que va hasta lo más profundo de nuestro ser, y este día tenga un propósito esencial. Que el haber venido este día aquí cobre sentido para nuestras vidas. Que el haber invertido, un levantarnos, el venir, invertir nuestro tiempo, invertir en transporte, invertir en estar aquí en este momento, sea una oportunidad para que nuestra vida haga un cambio trascendental. Que no salgamos de este lugar así como llegamos. Vamos a disponer nuestro corazón para que nuestro corazón reciba todo lo que Dios quiere hacer. Que no desaprovechemos la oportunidad que hoy tenemos delante de Dios. Que aprovechemos al máximo para que recibamos la respuesta que estamos buscando. Vamos entonces, yo les invito a que ahí donde están, cierren sus ojos y le pidamos al Padre que haga en cada uno de nosotros un cambio, que vaya y hable directamente a nuestro corazón, a esa parte donde nosotros podemos hacer cambios, que brinque esos obstáculos que nuestros sentidos le pueden poner, le pueden impedir, que traspase todas las puertas que nosotros mismos le podamos cerrar, que quite todos los candados, todas las ataduras que nosotros le podamos limitar, que venga con su Espíritu Santo y rompa todo yugo que nos impida avanzar, que rompa todas las ataduras que no nos permiten tener cambios en nuestras vidas, que abra todos los candados que nos impiden el movilizarnos. Padre, gracias te damos porque nos das una nueva oportunidad en este día. Gracias porque podemos acercarnos hasta ti y ser escuchados y presentar nuestras necesidades y recibir respuestas oportunas, recibir las respuestas claras, recibir respuestas que transformarán nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que en este momento sea tu Espíritu Santo el que se mueva libremente en nuestras vidas,
que llegue hasta lo más profundo y haga los cambios necesarios, que traiga mensajes claros, palabras claras, específicas de todo lo que tenemos que hacer, de todos los cambios que tenemos que modificar en nuestros actuares, en la manera en que nos comportamos, incluso en la manera que nosotros pensamos y razonamos. Padre, te damos libertad de hacer en nuestras vidas como mejor sea, para que cumplamos el propósito que tú tienes destinado para ello. Padre, en este momento disponemos nuestros sentidos, abrimos todo sentido para que sea tu palabra la que entre directamente y transforme nuestros corazones. Gracias por darnos esta oportunidad, gracias por responder a esta petición, pero lo más importante, gracias porque a partir de este momento ya estás haciendo cambios trascendentales en nuestras vidas. Gracias te damos por todo, en el nombre que cambia no solamente la historia, el nombre que cambia trascendentalmente la vida de cada ser humano. El nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Hace 8 días hablábamos de una guerra, ¿verdad? Hablábamos de que había 2 planes, 2 proyectos para nuestras vidas. Un proyecto, un plan que Dios estaba trazando, pero nos dimos cuenta que también el enemigo tenía un plan y un proyecto para nuestras vidas. Hoy vamos a continuar en el contexto de ver cómo Dios está planteando esa estrategia, de cómo Dios está tomando esa acción en base a esta guerra. Y es por eso que el día de hoy hemos titulado este domingo a esta predicación que se llama Tesoros en vasos de barro. En otras palabras, podemos decir que Dios está enfrentando esta guerra, este trabajo contra el enemigo, contra las fuerzas invasoras del enemigo, con una estrategia irracional, desde una perspectiva fuera de lógica. ¿Por qué decimos esto? Porque Él ha puesto a sus mejores estrategas a observar, si me lo permiten decir así. Dios ha dejado a los ángeles, seres creados por Él, que tienen estrategias, fortalezas, que tienen la capacidad de enfrentar a los enemigos. Los ha puesto como observadores y ha puesto en el frente de batalla, ha puesto a enfrentar la batalla a los seres que no tienen la capacidad de hacerlo, a nosotros. Nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de estar al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que seamos destruidos, ya lo decíamos hace 8 días. Si nosotros quisiéramos enfrentar en esta guerra a cualquiera de estos seres enemigos, pudiéramos entender que seríamos pulverizados. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios de ponernos a nosotros delante de estas batallas, de ponernos a nosotros en esta condición? Pues no es que otra cosa que Él pueda gloriarse, que Él pueda manifestarse en todo su esplendor. Y es por eso que ha puesto un tesoro en vasos de barro. Cuando en una ocasión un granjero que por muchas generaciones cultivaba una tierra y buscaba la manera de tener sus ingresos, de tener la provisión, pues sabía que el trabajo era arduo, sabía que todos los días dependía de su esfuerzo, de lo que pudiera hacer constantemente. Y en una ocasión, bueno, pues sus hijos ya crecidos decidieron tomar un cambio en todo lo que ellos habían hecho por generaciones. En vez de esperar a que el temporal trajera las aguas, en vez de esperar a que
el viento, el clima trajera las lluvias, ellos dijeron, en otros lugares ya están experimentando cosas diferentes, están desarrollando tecnologías diferentes, están bombeando agua de la tierra. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo?, le dijeron al papá. Y el papá le decía, toda la vida hemos hecho así. La generación tras generación lo ha hecho así. Mi papá lo hacía así, mi abuelo lo hacía así, y todas las generaciones han subsistido en base a este trabajo. Y él le decía, bueno, pero ¿por qué tenemos que estar esperando esto? ¿Por qué tenemos que esperar que el viento, el temporal, sea el que determine lo que nosotros podemos hacer? Y él le dijo, y el papá le decía, todas las generaciones lo hemos hecho así. De una u otra manera el muchacho convenció al papá de extraer el agua. El papá no estaba convencido, le decía, pero pues el agua va a salir un momento y no vamos a tener control y no vamos a salir, a lo mejor en determinado momento tal vez podamos levantar la cosecha, pero ¿qué pasa si el manto se acaba, si el manto acuífero deja de producir agua? ¿Cómo vamos a tener entonces más adelante este cambio que esperamos en nuestra familia? Pues de una u otra manera el hijo convenció al papá, trajeron la maquinaria y empezaron a excavar, y se dieron cuenta que en ese terreno no había agua, que el trabajo que estaban haciendo no iba a producir el resultado que esperaban. Pudiéramos pensar que fue un fracaso si el propósito era buscar agua, pero dice que en vez de encontrar agua, se dieron cuenta que en ese terreno había petróleo, y que no ¿cómo se dice? No lo que estaban buscando fue el cambio que necesitaban, sino que ahora, al haber descubierto petróleo en su terreno, ya se olvidaron del cultivo, se olvidaron de la granja, se olvidaron de todo lo que por años habían pensado que los tenía para subsistir o para traer provisión. El hecho de haber excavado en esa tierra trajo un cambio radical a sus vidas. Ya no eran solo granjeros, ya no se convirtieron, dejaron de ser granjeros, dejaron de ser agricultores y se convirtieron ahora en empresarios petroleros. Dejaron de estar buscando mantenerse una economía apenas sustentable, y ahora pasaron a administrar cientos de miles de millones de pesos o dólares, no sabemos. ¿Por qué pasó esto? Porque pudieron darse la oportunidad de investigar qué había más allá. Si nosotros pensamos que lo único que sucede en nuestro exterior es lo único que hay de nosotros, vamos a desaprovechar la oportunidad de todo lo que Dios ha depositado en nuestro interior, que traiga un provecho mayor a nuestras vidas. Es por eso que estos cambios o estos sucesos pues son muy conocidos. Simplemente hoy en día todo el mundo ha escuchado hablar de un país que hoy está considerado como uno de los mejores países para vivir por la economía que maneja. Estoy hablando de Qatar, un país ubicado en el Oriente Medio. Todo el mundo habla, ¿verdad?, de estas ciudades tan desarrolladas, ¿verdad? Bueno, hemos visto esas imágenes de Dubái en toda su esplendor en las noches, cómo están desarrollando islas artificiales, cómo un país puede no cobrar impuestos, le regala dinero a la gente, cómo un país puede hacer que todos sus habitantes puedan, incluso dice que si los jóvenes a la edad de 18 años no tienen un terreno para cultivar para construir su casa, el gobierno les regala terreno para que construyan casas. ¿Cómo puede pasar esto en un territorio cuando 50, 60 años atrás
lo único que se sabía era pobreza, lo único que había en esa región era unos cuantos pescadores que cultivaban, que ni siquiera cultivaban, traían las perlas, y cuando vino el desarrollo del cultivo de perlas, se quedaron en la ruina. Pero resulta que hoy, de las provisiones más grandes que ha habido en ese territorio, es que tienen una fuente un fondo de petróleo de los más grandes, un yacimiento de los más grandes petroleros en el mundo. Y eso ha cambiado la infraestructura, ha cambiado la sociedad, pero sobre todo ha cambiado la vida de muchas personas. Este ejemplo es algo que San Pablo ya hablaba a los corintios. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, ya sean Biblias físicas o digitales. Hoy tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra desde cualquier manera, ya sea desde nuestra Biblia física o incluso desde nuestros dispositivos, o también como nos apoyan aquí con un monitor para poderla leer, ¿verdad? Como cada situación, Dios siempre va abriendo oportunidades y cada uno de nosotros podemos escuchar y comprender lo que Dios está hablando. Vamos entonces a ir a la segunda carta de Corintios, la segunda carta a los Corintios, una carta que escribió el apóstol Pablo después de su segunda visita a la región de Corintio. Corintio era una región altamente comercial. Corintio era una región en la cual todos los habitantes tenían una oportunidad de comercio, y por lo tanto Corintio era un lugar podemos decir, donde había muchas culturas, una urbe muy metrópoli, ¿verdad? Había mucha gente de diferentes regiones, de diferentes maneras de pensar, un lugar con muchas maneras de creencias también. Y fue ahí en ese lugar en Corintio, donde el apóstol Pablo pasó una gran parte de su tiempo ministrando y llevando el evangelio a esa región. Después de que el apóstol Pablo estuvo ministrando a esta gente, porque estas personas tan cosmopolitas, pues de tantas maneras de pensar, habían llegado a ciertas conclusiones, y fue entonces que el evangelio ahí en ese lugar vino a contraponerse a sus ideas. Fue entonces en esa región donde había tantas maneras de pensar que el apóstol Pablo fundó una iglesia, y fue donde él estuvo insistiendo y estuvo trabajando para que esa gente cambiara su manera de pensar, que dejara de ver las cosas materiales como prioridad y supieran que las cosas materiales, el exterior, no era realmente lo importante, que el exterior no era realmente fundamental para nuestras vidas, sino que el interior era donde podía hacer un cambio, donde cada una de las personas que permitiera que el evangelio causara impacto tenían entonces una visión de las cosas diferente. Es ahí en Corintio donde el apóstol Pablo empezó a ministrar, y en esa idea, en esa ideología de lo exterior no era tan importante, la gente empezó entonces a creer que si no era importante, entonces no daba igual lo que se hiciera en el exterior. En otras palabras, daba igual si las personas se comportaban de un modo u otro, porque el exterior no tenía mayor influencia, que lo importante era que mientras ellos pensaran que tenían una relación con Dios, la manera en que actuaban o la manera en que se comportaban no tenía relación alguna. Fue entonces cuando el apóstol Pablo escribió una segunda carta para decirles que esa manera de pensar, esa manera de creer que podían seguir haciendo sus actividades cotidianas, que el hecho de que
un día aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero al día siguiente se regresaban a hacer sus vidas cotidianas, a tener las mismas relaciones que tenían con las personas, a comportarse de igual manera. Tuvo que entonces el apóstol Pablo decirles: no, están entendiendo mal ese concepto. Y sumado a que llegaron unas personas que estuvieron enseñando, que querían imponer una doctrina judaizante, ¿verdad? Que la gente tenía que hacer ciertas cosas como hacían los judíos para que entonces hubiera esa relación, y que estaban contradiciendo lo que el apóstol Pablo había escrito. Fue entonces que el apóstol escribió esta segunda carta. Vamos a ir entonces a esta carta, a la segunda carta de Corintio, en el capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Y dice precisamente así este versículo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Vemos aquí que precisamente, ¿moví algo? Vemos aquí que el primer versículo que leímos, el versículo 7, habla precisamente que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿verdad? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo primero que vemos aquí es que el apóstol Pablo está diciendo: el exterior, sí es cierto, no tiene esa relevancia, el exterior no tiene importancia, por eso utiliza el término en vasos de barro. Primero, sabemos que el término de un vaso habla de un contenedor, habla de algo en lo que puede depositarse algo, ¿verdad? El término, incluso el término griego, se utiliza para la esposa como complemento, ¿verdad? Y entonces el primer contexto que vemos aquí es que el apóstol Pablo dice: somos como vasos de barro, ¿verdad? Y hace una referencia clara, ¿verdad?, a nuestro origen. Si vemos en lo que dice Génesis 2, ¿verdad?, hablando de la creación de Dios, cuando vamos al libro de Génesis 2 y vemos cómo Dios empezó a formar las cosas, y en el capítulo 7 del versículo, perdón, en el capítulo 2 el versículo 7 nos indica cómo fue este proceso. Y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué está hablando aquí? Que lo que hizo el cambio en este muñeco de barro no fue lo que lo había formado, no fue los elementos que se usaron, no fueron las materias primas que se invirtieron, sino lo que hizo el diferencial, lo que hizo la diferencia es que hubo un aliento de vida. Es que Jesucristo lo explicaba de esta manera: cuando nosotros pensamos en que lo que afecta es lo que entra a nosotros, estamos viendo las cosas desde una perspectiva al revés. Jesucristo dijo: lo que afecta es lo que está de dentro hacia afuera. Lo que realmente hace un cambio, lo que realmente va a traer cambios, es lo que está en el interior hacia el exterior, no del exterior al interior. Entonces, regresando a este pasaje que estamos hablando de Génesis, ¿qué hizo el cambio en este muñeco de barro? Lo que entró, el interior es el que hizo el cambio, no el exterior.
No es el exterior el que convirtió, ¿verdad? No es el exterior el que reanudó o detonó que tuviera vida. Fue lo que entró a este muñeco de barro, lo que transformó el exterior. Lo que entró es lo que transformó el exterior, dando entonces la indicación, dándonos entonces la instrucción de que lo importante, lo valioso está en el interior, que el exterior en realidad no es tan relevante, o en otras palabras, lo que produce un cambio es lo que está en el interior, lo que realmente va a generar esa transformación a nuestro exterior está en el interior. Cuando San Pablo hablaba precisamente de esos vasos de barro, hacía referencia a esto. Estaba diciendo, todos debemos recordar que no somos más allá de personas, de seres frágiles, de seres que fallamos, de seres que no podemos en muchas de las decisiones que tomamos acertar. La otra vez hablábamos en base a esto y decíamos, si nosotros hiciéramos un análisis de todas las oportunidades que tenemos de decisión, pudiéramos llegar a una conclusión de que cada uno de nosotros generalmente tomamos buenas decisiones. Eso es una idea que tenemos de nosotros, es una idea que hemos desarrollado, que somos personas que de una u otra manera nuestros aciertos son mayores que nuestros errores. Pero un estudio demostró que es una situación a la inversa, que nuestros errores, nuestras equivocaciones son mayores que nuestros aciertos. De hecho, el porcentaje de aciertos es mínimo. En otras palabras, somos seres que constantemente estamos fallando. Somos seres que constantemente nos equivocamos. Somos seres que constantemente por naturaleza tomamos malas decisiones. Pero aún en eso, Dios está cambiando ese paradigma. ¿Por qué decimos esto? Porque a pesar de que Dios tenía la capacidad de poner un mensaje en los seres perfectos que llevarían un mensaje claro, que estamos diciendo que Dios puede utilizar cualquier persona, claro, pero a lo mejor en esa idea, en ese concepto de buscar siempre lo mejor, de utilizar los elementos correctos, pues a lo mejor ninguno de nosotros estaría calificado para llevar el mensaje. Ninguno de nosotros, utilizando una lógica, estaríamos calificados, aptos para ser empleados o para ser utilizados por Dios. Y en base a esa ilógica, en base a ese concepto irracional, que Dios ha planteado su estrategia de batalla. El enemigo muy probablemente pensó, ¿verdad? Si nosotros hacemos esa idea o ese concepto, si nosotros quisiéramos bajarlo a nuestros conceptos, a nuestras ideas, pues pensaríamos que el enemigo está desarrollando una estrategia, está pensando y planeando que Dios le va a atacar con lo mejor que tiene. Y esa tendría que ser la lógica. Dice Jesucristo, ningún rey va a la guerra si antes no planifica, si tiene la capacidad de enfrentar a ese rey. De otra manera, pudiéramos nosotros sacar esa conclusión y decir, ok, entonces Dios no intervendría en esta lucha, en esta guerra, si no tuviera los elementos de ganar, si no tuviera la clara ventaja para enfrentar a esta batalla. Si nosotros viéramos esa lógica, entonces pensar que nosotros fuéramos la última o la única opción para enfrentar, pues podríamos pensar que la batalla estaría perdida. Si Dios hubiera puesto en nosotros
su única y exclusiva arma de enfrentar, desde nuestra perspectiva humana, pues esta batalla estaría perdida. Pero lo que Dios ha hecho, ha escondido esa estrategia, ha utilizado una estrategia ilógica, una estrategia fuera del sentido para enfrentar al enemigo. ¿Cómo lo ha hecho? Se ha hecho pasar, ha utilizado a las personas como ese instrumento de transportar su gloria, de transportar su poder. Si lo vemos así, si hemos visto en alguna ocasión un cartucho de dinamita, si nosotros vemos un cartucho de dinamita, ese cartucho dentro tiene ¿cómo se dice? Ese elemento, ¿verdad? Pero está resguardado en un tubo de cartón. Está puesto todo ese poder que tiene de destrucción, o todo ese poder que está guardado ahí en ese cartucho de dinamita. El exterior no es más que un tubito de cartón. Y pudiéramos decir, bueno, ¿cómo es posible que un elemento tan peligroso, cómo es posible que un elemento que pueda causar tanto daño, pueda causar tanto impacto, esté contenido en un tubito de cartón? Lo lógico tendría que ser que tendría que estar en un elemento el cual pudiera resistir, el cual pudiera de cierta manera no ser tan vulnerable, no ser tan expuesto como lo es ese contenedor. Esa sería la lógica, ¿no? Pensaríamos, bueno, si vamos a transportar dinamita, pues hay que utilizar contenedores, tal vez de hierro, tal vez de materiales que resistan, por si hay un accidente, pues no perjudique, ¿verdad? Para manipular esta dinamita, pues tienen que ser, pensaríamos que fueran contenedores los cuales pudieran resistir en el caso de una explosión. Mas sin embargo se transporta en tubos de cartón, insignificantes tubos de cartón. Todo el poder de la dinamita está resguardada en un tubo de cartón. ¿Por qué pasa esto entonces? ¿Por qué pensaríamos que el que produce, las compañías que desarrollan, que manipulan, que llevan esta dinamita, por qué no se les ha ocurrido utilizar un contenedor mejor? ¿Por qué nunca han desarrollado un contenedor que pueda disminuir el riesgo? Bueno, porque hay un punto que a lo mejor no estamos viendo actualmente. Hay un concepto que a lo mejor nos está pasando por alto. Si esa dinamita, el contenedor fuera diferente al cartón, si el contenedor de esa dinamita no fuera el cartón y fuera un elemento mucho más resistente, un elemento que pudiera prever en un aparente riesgo, déjeme decirle que cuando la dinamita tuviera que generar esa detonación, pues lo primero que tendría que derribar, con lo primero que se tendría que enfrentar es el envase mismo. La dinamita, a la hora de activarla, lo primero que tendría que destruir es el envase, es enfrentarse a la oposición que le pondría el envase, y después entonces derribar o destruir el envase y luego generar el efecto que se espera. Y eso reduciría, limitaría la energía de la dinamita, porque entonces el 100% de la energía de la dinamita no se estaría utilizando, sino que una parte se tendría que designar a destruir el contenedor y luego el resto generar el impacto que se espera. Si Dios hubiera puesto todo su poder en un contenedor
en el cual tuviera que, pudiera, ¿cómo podemos ponerlo? Como dice el apóstol Pablo, tuviera que luchar, tuviera que discernir, ¿verdad? Tuviera que enfrentarse. Si el poder de Dios tuviera que enfrentarse con otro poder para llevar a cabo su proyecto, entonces estaría limitando, estaría distrayendo, estaría restando parte de ese poder. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, ¿por qué Dios utiliza a los seres más, cómo pudiéramos, como las personas menos apropiadas, a los seres menos apropiados para hacer las cosas? ¿Por qué Dios utiliza a las personas, los seres menos apropiados para llevar a cabo este trabajo? Pues con la única razón de que todo el proceso de transformación sea de la dinamita y no tenga que ver nada que obstaculice ese poder. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la transformación que se vea en estos cambios no sea la que nosotros estemos interviniendo, no sea las cosas que nosotros estemos de cierta manera involucrándonos, sino que sea única y exclusivamente el poder de Dios manifestándose en estas cosas. Cuando Dios ha decidido enfrentar la batalla con el enemigo, lo ha hecho utilizando elementos, lo ha hecho utilizando, ya lo decíamos, estos frascos frágiles, estos frascos que no son para nada los más apropiados. ¿Para qué? Para que lo que va realmente en el interior sea lo que ocasione este cambio, sea lo que haga realmente la transformación, y que no sea el exterior, que no sea el contenedor el que perjudique, el que involucre, el que contamine esa transformación. Imagínense si ese contenedor de dinamita fuera de metal. A la hora de esa explosión, bueno, pues la destrucción o el cambio o lo que genera esa dinamita, ese impacto sería una parte la generación de energía o la reacción de la energía, pero otra parte sería los pedazos del contenedor golpeando a el lugar. En otras palabras, cuando ponen la dinamita en la montaña, pues la destrucción en este caso vendría a ser parte de la dinamita, pero parte también del envase, generando un daño en la roca por ser disparada, por ser impactada con la roca. Y lo que Dios está haciendo es que Él no quiere que nada ni nadie intervenga en la transformación que Él está planeando, que Él está desarrollando. Este proceso, entonces, ya lo decíamos, es una estrategia ilógica, es una estrategia irracional para como debería de llevarse a cabo, como el manual mandaría. Pero esto es con un propósito, ya lo vimos, de que ni el enemigo mismo ha podido detectar que el plan iba a ser a través de los elementos menos adecuados, que el enfrentamiento sería a través de un elemento innecesario, porque es a través de ese elemento donde Dios mismo sería manifestado. Podemos pensar que en esta guerra, cuando ya lo decíamos ayer, hace 8 días, describiendo al enemigo versus describiendo el carácter de Dios, vimos que Dios mismo no tenía ninguna posibilidad de ser derrotado. Vimos que Él sobrepasaba a cualquier enemigo que se pudiera levantar. Dios mismo tiene la capacidad de pulverizar
a cualquier enemigo que se hubiera levantado. En otras palabras, este proceso que estamos viviendo hoy como humanidad, Dios mismo lo pudo haber brincado. Dios mismo pudo haber dicho, ¿saben qué? Esta tierra me está creando muchos problemas, lo deshago y hago un mundo mejor, hago un mundo ya perfeccionado, un mundo terminado, un mundo donde los problemas ya hayan sido resueltos, un mundo donde los habitantes no me generen problema, un mundo donde la sociedad que habite ahí ya esté perfeccionada y terminada. ¿Dios lo pudo hacer? Claro que lo pudo hacer, pero decidió una estrategia diferente para confundir, para hacer creer que había una oportunidad de vencer. El enemigo mismo ha caído en esa trampa. Lo veíamos hace 8 días. El enemigo mismo pensó que podía levantarse contra Dios y podía tener una oportunidad de derrocarlo, pero nunca pudo ver que Dios mismo le había puesto, si lo vemos así, le había puesto una trampa y cayó en esa trampa. ¿Cómo fue? Que el enemigo jamás se imaginó que Dios, a través de personas incapaces de resolver cualquier problema por sí solos, y fue a través de esos seres que Dios mismo entró y combatió con la mejor arma que tenía el enemigo. Dice Colosenses que Jesús se hizo hombre, uno igual que nosotros, y fue y enfrentó a la mejor estrategia que tenía el enemigo, que era la muerte, y la muerte misma fue vencida. La misma muerte con lo que el enemigo quiso destruir la estrategia de Dios, la misma muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Es en esta estrategia irracional para el mundo, irracional incluso para el enemigo, que Dios está enfrentando esta batalla, que Dios está ganando esta batalla. Es más, podemos decirlo, que Dios ha ganado esta batalla. Hay consecuencias, ya lo veíamos ayer, hace 8 días, perdón. Claro que hay consecuencias, claro que hay situaciones que se siguen manifestando, pero ya lo decíamos, el enemigo sigue actuando, sí, pero sigue actuando porque está en retirada, porque está solamente causando daño, pero solo en lo que le permite o lo que se pone de modo, digámoslo así, ¿verdad? Por eso decía el apóstol Pablo en los versículos siguientes, 8 y 9, dice, ¿estamos atribulados? Sí, estamos todavía atribulados en esta guerra, en esta situación. ¿Nos sentimos atribulados? Claro que sí, mas no estamos angustiados. ¿Hay problemas? Claro que sí. ¿Va a haber situaciones complicadas? Claro que sí. Esta guerra no se ha terminado. Esta batalla está ganada, pero mientras el enemigo está en retirada, sigue causando daños, sigue creando en algunas áreas, sigue causando estragos, sí. De otra manera dice, ¿estamos en apuros? Claro que sí, mas no estamos desesperados. No estamos, los que hemos recibido lo que el mensaje está trayendo para las personas, es decirles, ¿sabes qué? Estamos viviendo días difíciles. Sí, estamos viviendo días difíciles, pero esos días difíciles no quiere decir que no tengan solución. Una cosa es enfrentar un día complicado y otra cosa es no tener una respuesta para ese día complicado. Una cosa es enfrentar un problema, una cosa es enfrentar a una situación económica y otra cosa es no tener los recursos para enfrentar esa necesidad. Decía entonces el apóstol Pablo, estamos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero nunca destruidos. Podemos caer, sí, pero no nos vamos a quedar ahí. Podemos ser perseguidos, sí, pero no nos vamos a sentir encarcelados. Podemos saber que esta situación que estamos viviendo hoy, que estamos enfrentando, tiene una salida, tiene una respuesta.
Hay una respuesta de parte de Dios para cada situación. Él no está diciendo que este momento que vamos a vivir va a ser un momento placentero, va a ser un momento en donde no vamos a tener problemas. No es una situación donde nosotros nos vamos a ver ya sin ninguna situación de estas. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, nos vamos a ver en problemas, sí, pero los problemas tienen una respuesta cuando viene de parte de Dios. Nos vamos a ver involucrados en situaciones que nos hagan sufrir, sí, pero la condición es que no nos vamos a quedar ahí. Vamos a enfrentar situaciones que nos puedan robar la paz, sí, pero no nos vamos a quedar inquietos. Hay una respuesta, y entonces eso es lo que Dios está hablando el día de hoy. Yo quiero decirle que debe de saber, como dice un coro, cuando Cristo pasa o por donde Cristo pasa, algo pasa. Sepa usted que entonces, si usted es una vasija con un potencial, una vasija de barro, una vasija frágil, una vasija sensible, una vasija que no tiene valor tal vez para muchas personas, si usted se entiende que es una vasija de barro frágil, tal vez de poco valor para algunas personas, pero algo tiene que pasar. ¿Por qué? No por lo que es usted en el exterior, sino por lo que está aportando en el interior. Y tiene que saber que donde usted se presente, que donde usted vaya, si usted es un portador de la gloria de Dios, si usted tiene en el interior ese poder dinámico de Dios, algo va a pasar donde usted se pare. Algo tiene que cambiar. El ambiente tiene que ser transformado en donde usted se pare. No por lo que usted haga, no por su capacidad, no por su inteligencia, no por su habilidad, por lo que porta dentro, por lo que Dios hace en cada lugar donde es manifestado. Cuando leíamos en el libro de Éxodo que Moisés subía al monte Sinaí a hablar con Dios, y después de pasar 40 días en la presencia de Dios y Moisés bajar y nuevamente ver frente al pueblo, después de haber visto cara a cara a Dios, ver cara a cara al pueblo, el pueblo no aguantaba ver el rostro de Moisés. El pueblo decía: no puedo verte a los ojos, es tanta la radiación, tanta la luminosidad, tanto lo que tú estás radiando, que no podemos resistir. Debemos entonces aprender que cuando Dios mismo se hace manifiesto en nuestro interior, se convierte, dice el apóstol Pablo, somos como un espejo de lo que Dios está representando. Ya no somos nosotros, ya las personas no ven a cada uno de nosotros, ya las personas ven un reflejo de lo que Dios está haciendo en nosotros. Las personas ahora empiezan a ver en nosotros cambios de los cuales nosotros no somos capaces de hacer, cambios de los cuales nosotros no tenemos la habilidad de generar, cambios en nuestras vidas, en nuestros entornos, en nuestras familias, que de una u otra manera la gente percibe. Claro, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cosas suceden, cosas sobrenaturales sucedían. Veíamos que cuando Jesús llegaba, milagros sobrenaturales se manifestaban. Cuando Jesús se hacía presente, cambios sobrenaturales había en las personas. Claro, milagros y señales sucedían a su presencia, pero también vimos que manifestaciones demoníacas eran también parte de este proceso. ¿Por qué? Porque por un lado, cuando Jesús llegaba a un lugar, cambiaba el ambiente espiritual, pero también esos demonios en el ambiente espiritual eran incomodados, eran confrontados y se levantaban y se manifestaban.
Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, vamos a tener problemas, sí. Si usted es un portador de la gloria de Dios, va a tener problemas, sí. Va a incomodar a la gente, sí. Va a traer confusión, va a traer distracción entre la gente, sí. Si usted se ha preguntado por qué cuando yo llego a un lugar, yo no llego con la intención de incomodar a nadie, yo no llego con la intención de hacerle ver a los problemas a nadie, mas sin embargo alguien ahí en ese lugar se levanta contra mí directamente y empieza a crear un conflicto conmigo, y usted decía, ¿por qué sucede esto en la familia, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos? ¿Por qué cuando hay una relación a lo mejor amigable con todos los vecinos, por qué hay un vecino que yo nunca le he hecho nada? ¿Por qué hay un vecino con el cual yo ni siquiera me he involucrado y ese vecino me tiene tanto odio, tiene tanto coraje contra mí? ¿Por qué en el trabajo un empleado, un compañero, sin yo haberle hecho nada, ese compañero se pone en una actitud, ya lo podríamos decir, como de guerra? ¿Por qué esa persona está confrontándome todos los días? Porque cuando usted lleva el poder de Dios a un entorno, el poder de Dios transforma ese lugar. Tiene que aprender que donde usted se pare, algo va a pasar. Si usted es portador de la gloria de Dios, algo tiene que suceder en el ambiente. Tiene que saber que milagros y señales sucederán cuando usted se presente, pero también guerra y división se manifestará. Porque estamos en una lucha. Hace 8 días lo dijimos, esto es una guerra que no tiene tregua, una guerra sin cuartel, una guerra del enemigo donde va a aprovechar cada oportunidad para poder destruir lo que Dios está haciendo. Tiene que entender que usted es un elemento que no tiene la capacidad sola de enfrentar al enemigo, pero se ha puesto dentro de usted un potencial dinámico. Hay dinamita en su interior que puede transformar, destruir, derribar todas las estrategias del enemigo. Todas las barreras que el enemigo quiera levantar, en su interior está la capacidad de destruirlas, de derribarlas. Es por eso que hay guerra. Es por eso que hay cosas en nuestro interior que a veces no entendemos. Es por eso que a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y decimos, pero ¿por qué las cosas como que se ponen contra mí? ¿Por qué la gente de repente no me permite hacer las cosas cuando yo ni siquiera tengo la intención de perjudicar a nadie? Cuando yo ni siquiera me meto con el vecino, con la vecina, yo ni siquiera hablo con estas personas en el trabajo, en la escuela. Cuando yo estoy poniendo un negocio, no lo estoy haciendo para destruir a alguien más, simplemente pongo un negocio porque busco la provisión para mi familia y alguien se levanta contra mí. ¿Por qué? Porque hay una guerra, hermanos. Hay una guerra que se está llevando a cabo en cada momento, en cada situación. Claro, esa guerra, ya lo vimos hace 8 días, está ganada. Pero ya lo dijo el apóstol Pablo, va a haber tribulaciones. Vamos a estar en esta guerra, sí. Nos vamos a tener que ensuciar, sí. Vamos a ver las consecuencias de los daños colaterales que ocasiona esta guerra, sí. Pero tenemos la certeza y la seguridad de que la victoria está dada, de que Dios ha destruido la mejor estrategia que el enemigo había desarrollado, que Dios ha confundido a todas estas extrañas estrategias que el enemigo había preparado. Dios las ha confundido, presentando a la persona o al ser menos apropiado para hacerlo. Y es en esa confusión donde el enemigo ha bajado, ha creído que pudo haber derrotado a Dios, y fue ahí precisamente donde vio su derrota. Fue ahí cuando el enemigo pensó que el haber llevado a Jesús a la cruz era el símbolo de su victoria. Nunca entendió que era el inicio de su derrota. Y es por eso, hermanos, que hoy podemos reconocer que cuando Dios ha puesto algo en nosotros,
va a traer cambios en nuestras vidas, pero también ese depósito de gloria en nosotros tiene que cambiar en los exteriores, tiene que haber cambios. Va a haber confrontación, la va a haber, y tiene que estar preparado para eso. Tiene que saber que donde usted se pare puede transformar un ambiente, y la gente va a decir: oye, llego a tu casa y no sé por qué llego y me siento bien, me siento a gusto, se me olvidan los problemas, siento que llego a mejor que mi casa, puedo desahogarme, puedo hablar, puedo traer paz a mi corazón. ¿Por qué cuando llego a tu casa sucede esto? Pero también debe de aprender que cuando llegue a otros lugares va a haber resistencia, va a haber oposición, la gente se va a levantar con lo que usted está haciendo y va a decir: pero si yo no vengo con la intención de exhibir a nadie, yo no vengo con la intención de confrontar a nadie. El hecho de que usted sea un portador de gloria va a incomodar a los enemigos de Dios, y eso tiene que saberlo. El hecho de que usted sea un portador tiene sus beneficios, pero también hay consecuencias de esto. Pero dijo el apóstol Pablo: pero esto ya no me incomoda. El hecho de saber que va a haber complicaciones ya no me incomoda, porque dice: esta pequeña tribulación, este pequeño incomodamiento con los demás, no tiene nada de comparación con lo que me espera, con lo que ya está reservado para sentarme, para visualizarme, para estar en ese lugar reservado por Dios. Hermanos, hoy yo los quiero invitar a que retomemos fuerzas, a que nuevamente le digamos al Señor: Señor, sigue así, sigue utilizando en mí todo lo que sea necesario. Quiero abrir mi corazón como un depósito, quiero abrir mi ser como ese vaso para recibir todo lo que tú eres, todo el potencial que tienes reservado. Quiero ser un instrumento útil para ti, Señor. No tenemos que hacer nada. En esta batalla nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente ser portadores de lo que Dios ya ha depositado. ¿Qué tiene que hacer el contenedor de la dinamita para destruir esa piedra? Nada, simplemente portar el 100% de la dinamita, no derramarla, no tirarla, no estarla menospreciando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente comportarnos como el contenedor que somos. Un contenedor frágil, un contenedor que puede ser altamente destruido, altamente fracturado, altamente derribado, sí, pero no podemos desfallecer, no podemos permitir que nuestro contenido se derrame, no podemos dejar que por ninguna razón así se desgarre, así se fracture, así se quiebre nuestro contenedor. No podemos dejar que el contenido se derrame. Dice la palabra: no podemos derramarle este precioso contenido a los animales que no lo van a recibir. Dice: no podemos echarle las perlas a los cerdos. En otras palabras, debemos de aprender que lo que Dios ha depositado en nosotros es altamente valioso, es altamente impactante, es altamente transformador. No debemos de derramarlo, pero tampoco no podemos intervenir, no podemos hacer que ese contenido, que ese impacto que va a generar se vea afectado por lo que nosotros podamos contaminar. Vamos ahí donde estamos, quiero invitarle a que cierre sus ojos, a que nada lo distraiga el día de hoy, a que este domingo, esta oportunidad de estar aquí en este lugar, sea una reafirmación nuevamente, para decirle al Señor: Señor, quiero seguir siendo ese contenedor en el cual tú has depositado un tesoro. Quiero seguir, Padre, portando tu gracia.
Quiero seguir siendo ese portador de gloria para que el lugar que yo pise haya una manifestación de tu gloria, Señor. Padre, utilízame para que cualquier situación que me quiera impedir el avanzar sea derribado por tu gracia, por tu gloria, por tu poder, Señor. Para que yo, como portador, no me sienta limitado, no me sienta obstaculizado, para que siga avanzando, para que siga llevando tu gloria a cualquier lugar. Hoy que tanta se necesita, hoy que tantas personas requieren escuchar este mensaje. Hoy hay mucha gente necesitando escuchar una respuesta a sus problemas. Hoy hay mucha gente que necesita saber que hay una salida a sus dificultades. Hoy mucha gente necesita saber que hay una respuesta que puede traer cambios trascendentales a su vida. Hoy la gente necesita saber que Dios tiene control absoluto de cualquier situación. Hoy la gente necesita saber que hay una palabra de transformación, una palabra que cambia nuestra realidad. Que lo que estamos viviendo el día de hoy no tiene que ser para siempre. Que los problemas por los cuales estamos atravesando tienen fecha de caducidad. Que los problemas que nos están afectando, avanzar, desarrollarnos, ser felices, los podemos cancelar, pueden terminar. No por nosotros, no por nuestras habilidades, sino por lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hoy mucha gente necesita escuchar que si le da una oportunidad a Dios, Dios puede cambiar su realidad. Hoy la gente necesita saber que si le abre las puertas a Dios a sus vidas, Dios está dispuesto a cambiar literalmente su realidad. Hoy la gente necesita saber, hoy más que nunca la gente necesita escuchar que puede ser liberada de adicciones, que la gente puede ser liberada de problemas, que la gente puede ser liberada de situaciones de las cuales nunca pensaba salir. Dios tiene una respuesta para eso. Dios tiene la salida, Dios tiene el poder, pero sobre todo Dios tiene el amor para hacerlo, porque es un Dios amoroso y misericordioso, un Dios que está dispuesto a intervenir, que está dispuesto a gastar, que está dispuesto a hacer todo lo que es por rescatar, dice su palabra. Él está dispuesto a correr por una oveja y dejar las 99. La gente necesita saber que hay un Dios dispuesto a dejar todo lo que tiene, a bajar del trono mismo e ir y rescatar a las personas. La gente necesita saber que hay un Dios dispuesto a desarrollar todo un plan de trabajo para rescatar a esa persona, para traerla a una nueva realidad de amor, para traerla a una nueva oportunidad de vida plena. La gente necesita saber que hay un Dios que ha dispuesto, que ha invertido su sangre misma, su vida misma, hasta la muerte por traer vida y vida en abundancia. La gente necesita saber que hoy esa realidad está vigente, que esa realidad está presente, que no ha caducado, que esa realidad está disponible hoy, aquí y ahora para el que la necesite.
condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Soy libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libres, vamos a hacer tus manos, dile: perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Cristo libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Cristo libre soy. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Y si queremos seguir siendo esos portadores, esos utensilios útiles para el Señor, ¿qué tenemos que hacer entonces? Simplemente decirle: Señor, aquí estamos disponibles. Aquí estamos disponibles para que tú nos llenes, para que seas tú el que nos llene.
que podamos sacar todo lo que esté en nosotros que impida esa llenura de tu Espíritu en nosotros, que podamos sacar todo lo que esté en nosotros que impide que todo el poder de gloria esté manifestándose en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer entonces? Solo decirle: Señor, aquí estoy, aquí estamos. Cuando el profeta Elías tuvo una visión y el ángel le puso un carbón encendido en la boca y le dijo: aquí está todo lo que está sucediendo en tu país, con tu gente, y necesitan que alguien les hable. El profeta Elías solo pudo responder: aquí estoy, Señor, envíame a mí. No tenemos que salir a las naciones, no tenemos que movernos a otros países, no tenemos que irnos a otros estados. Vamos a hacer la transformación ahí donde estamos. Somos portadores de la gracia en el lugar donde nos paremos. Vamos a cambiar el entorno. Vamos a cambiar ahí donde estemos, en el trabajo, en la familia. Con cada lugar que estemos presentes, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Esté preparado, algo tiene que pasar. Todos los días que se levante y que salga de su casa, diga: algo va a pasar donde yo esté. Algo va a pasar. Esté atento, escuche las indicaciones, porque algo va a pasar. Amén. Vamos a cierrar sus ojos y diga conmigo: y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, dígale, y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Hermano, y esta tarde dale las gracias al Señor. Dile: Padre, hoy acepto esa libertad a la cual a ti te ha placido darme. Dejar de sufrir, Señor, por situaciones del pasado. Dejar de añorar, Señor, cosas que fueron parte de mi pasado. Solo recordar que eso fue un escalón más
para llevarme a tu propósito. Padre, gracias por esa libertad a miedos, a situaciones, Señor, a temores que tal vez ni nosotros sabíamos. Pero hoy, en el espíritu de cada uno de nosotros, nos has revelado que has venido para darnos libertad y que has venido este día a recordarnos que quieres vernos avanzar, que quieres vernos seguir caminando, como el apóstol Pablo nos dejó la instrucción, firmes a la meta, nuestra mirada en la meta, haciendo a un lado los obstáculos, Señor, con tu ayuda. Gracias por esta libertad, gracias por renovar estas fuerzas, gracias por poner, Señor, fuerzas y nueva visión para seguir avanzando y poder llegar un día, Padre mío, hasta tu trono y decir gracias y poder escuchar esas palabras nuevamente. Siervo fiel, has ganado, has peleado y has ganado la buena batalla, la batalla de victoria, la batalla por la cual vamos caminando y que tú vas peleando con nosotros para poder llegar ese día, Señor, y verte cara a cara y recibir, Señor, esas coronas que tú has puesto para cada uno de mis hermanos. Pero como dice tu palabra, cuando veamos tu esplendor y tu grandeza, Padre, todos nos postraremos ante ti, inclinaremos nuestra cabeza y arrojaremos esas coronas ante tus pies y tus plantas, Señor. Amén. Vamos, dígale fuerte. Escuche su voz. Se rompe cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompe cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Vamos a darle un aplauso al Señor en agradecimiento y decirle gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres. Gracias. Y vamos también esta mañana, hermanos, tenemos unos avisos siempre, como todos los domingos, importantes. Vamos a comentarles sobre las células, cómo las vamos a empezar a trabajar, pero antes de eso vamos a darle gracias a Dios también. Si en su corazón el Señor ha dispuesto poner sus ofrendas sobre este alfolí, hágalo. Hágalo con alegría, hágalo con una decisión que usted tome, y vamos también a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque tú también en esta área, Señor, tienes cuidado de nosotros. Gracias, mi Dios, porque eres tú, Padre, el que trae y da provisión, Señor, a cada familia aquí representada, a esta iglesia, Señor. Gracias por el trabajo de cada uno de mis hermanos. Y yo te pido que tú pongas para su trabajo fuerzas físicas, fuerzas espirituales, sabiduría de cómo llevar a la labor de cada uno de mis hermanos. Padre, yo te pido que sus finanzas, Señor, sean finanzas sanas, que no sea una parte por la cual podamos perder la paz. Sé tu, Padre, el que nos enseña a ser buenos administradores. Sabemos, Padre, que lo que tú pones en manos de cada uno de mis hermanos les ajusta, Señor. Eres tú quien rinde esta provisión para que todo lo necesario, lo indispensable, siempre esté sobre su mesa. Gracias por darnos cada día un pan que comer, pero sobre todo también te damos gracias por todos los regalos espirituales que tú nos das. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me enseña a danzar, a celebrar con corazón y con danzas. Daremos gracias. Gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios.
es el desbordar, libre corazón. Y hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar corazón, y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar, libre corazón. Y hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Cuando se van gozosos, vamos, sígale. Es el desbordar, libre corazón. Hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Es el desbordar, libre corazón. Y hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Se acabó. Bueno, pues en base a... Tomen asiento, tomen asiento. En base a esos anuncios, en base a esos anuncios de los